pregunta, a mí no me Sí, tomaste de asistencia. ¿cómo es tu nombre? Agustina Villalba. Bueno, pero es con lo que les dije, que les había tomado asistencia a medida que iban ingresando, Ah, porque aparece el bueno. nombre de ustedes, que solamente les pedí a los que no había alcanzado a anotar. Bueno, perdón. Bueno, eh, bueno, entonces les decía, vamos a comenzar con una breve explicación referida a la importancia que tiene la textura, digamos, en la formulación de alimentos y en el desarrollo de alimentos. La textura es un atributo sensorial, pero como atributo sensorial está formada por varios componentes. ¿Qué es lo que sucede? Durante el proceso de ingestión de los alimentos, las distintas características reológicas que posee ese alimento van a actuar como estímulos de distintos sensores. ¿M? Por ejemplo, de la vista, del tacto. Uno, piensen que cuando uno se lleva un alimento a la boca, muchas veces lo toma con la mano. Y también percibe el tacto a través de la cavidad oral. Antes de eso, lo primero que se percibe es a través de la vista. Luego se integran todas esas sensaciones producidas y el resultado va a ser la respuesta a textura. Ahora, cada alimento, para cada alimento, digamos, algunos de esos componentes de la textura van a participar con mayor grado de significación en lo que es la aceptabilidad de ese alimento. ¿Qué son ejemplos de esto que les estoy diciendo? Tomemos a la carne. La carne, uno lo que quiere para aceptar un producto cárnico es la terneza. Ese va a ser el componente principal. Pero también se va a percibir la jugosidad del producto y, por supuesto, el sabor, ¿sí? Ahora, tenemos otros alimentos que son fluidos, que son líquidos, y de esos alimentos podemos percibir otras características, como la grumosidad, si es que la tiene, la suavidad, la consistencia, y digamos, atributos sensoriales van a ser los componentes de la textura percibida de ese alimento fluido. ¿M? Por ejemplo, consideramos la polenta. ¿M? En la polenta uno quiere cierta consistencia y también espera cierta grumosidad. En cambio, en una sopa crema, uno va a buscar esa consistencia misma, pero lo que espera es que esa sopa crema sea suave. Entonces, fíjense cómo para distintos tipos de alimentos uno espera ciertas características de textura. Ahora, esos atributos de textura pueden ser consecuencia de integrar otros tipos de atributos. Por ejemplo, pensemos en un alimento sólido, la masticabilidad. La masticabilidad es un atributo de todo lo que son sólidos, pero esa masticabilidad va a ser consecuencia de la gomosidad que tenga y de la elasticidad que tenga ese alimento que estamos masticando, ¿sí? La resultante, por ejemplo, de la cremosidad, que es propio de estos alimentos fluidos, es la suma, digamos, de la suavidad que tiene el producto y de la consistencia. ¿Mm? Fíjense que cuando nos llevamos a la cavidad oral un producto cremoso, eso nos llena la boca, o sea, tiene cierta consistencia y además uno percibe la suavidad muy distinto de cuando uno bebe un vaso de agua, ¿sí? Uh, no sé qué pasó. Bueno, entonces, para todo lo que son alimentos fluidos, nosotros la clase pasa alimentos fluidos, que era y puede ser medida a través de un equipo, medida
efectivamente, ¿sí? Y ya dijimos que dependiendo si el fluido era newtoniano o no era newtoniano, necesitábamos distintos tipos de equipos para poder medirlo. Y dijimos que la viscosidad, que es entonces una propiedad que es medible, eh, también va a depender del alimento que estamos considerando, del fluido que estamos considerando. Entonces, nosotros dijimos la clase pasada que los fluidos pueden ser newtonianos o no newtonianos. Cuando el comportamiento del fluido es de tipo newtoniano, la evaluación de esa textura, que es a través de la consistencia, es bastante simple. ¿Por qué? Porque se puede establecer una escala de la intensidad de esa sensación, que es la consistencia, y esa escala de intensidad de sensación se va a relacionar directamente con los valores de viscosidad medidos con el equipo. La viscosidad nosotros la relacionamos con una fórmula matemática. Entonces, eh, fluido newtoniano, escala de consistencia sensorial, se relaciona directamente con los valores de viscosidad medidos con un equipo. Pero ¿qué pasa cuando el fluido tiene un comportamiento que es no newtoniano? Cuando el fluido tiene un comportamiento no newtoniano, la relación que existe entre esa escala de intensidad de la consistencia, o sea, de la consistencia que puedo establecer sensorialmente, con valores objetivos de la viscosidad medidos con un equipo, es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque eh, la medida de la viscosidad en un fluido newtoniano depende, el valor de la viscosidad depende del gradiente de velocidad que yo estoy utilizando en la medida. Y a su vez, en la percepción que tiene el consumidor, digamos, la persona que está consumiendo ese alimento, va a depender de la gradiente de velocidad que se aplica entre el paladar y la lengua, que no necesariamente son coincidentes. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces, este tema es bastante complejo y en todo lo que es el estudio de las propiedades físico-químicas de los alimentos, digamos, dos investigadores eh, abordaron este problema. Entonces lo que hicieron fue trabajar con un panel entrenado, con jueces entrenados, y utilizaron un conjunto de muestras de alimentos fluidos no newtonianos. Y los eligieron a esos alimentos fluidos no newtonianos de tal manera de tener un amplio rango de viscosidades. Entonces lo que hicieron era, para cada muestra no newtoniana, se realizaba una comparación pareada entre esa muestra no newtoniana y una serie de muestras de fluidos newtonianos, y se les pidió a esos jueces, a ese panel entrenado, que dijera cuál de esas muestras tenía la misma consistencia que la muestra no newtoniana. Entonces se les da de comparar eh, esas muestras no newtonianas con muestras newtonianas. A partir de allí, estos investigadores hicieron una curva de la fuerza de corte, o sea, el T o el tau que estuvimos viendo, y la velocidad de deformación, y establecieron una región o una banda, que la vemos aquí, en un gráfico del logaritmo de esa tensión de corte versus el logaritmo de ese gradiente de velocidad o deformación. Y a partir de allí ubicaron a esos alimentos que les habían dado de valor a los jurados, los ubicaron en esta gráfica. Y en esta gráfica lo que establecieron es esa región o banda que va a dar los límites de relación entre el tau y la deformación,
que están asociados con la evaluación sensorial de la viscosidad. Y se dieron cuenta que el ser humano, digamos, podía detectar diferencias entre 0,1 y 1000 poas, o sea, entre viscosidades que variaban entre 0,1 y 1000 poas. Podía detectar diferencias en esas viscosidades, pero dentro de lo que era esa región o banda que ellos habían establecido a través justamente de un estudio sensorial versus la medida de la viscosidad del alimento. ¿Y qué otras cosas se dieron cuenta al hacer este estudio? Al hacer este estudio, lo que se dieron cuenta es que la boca, digamos, la cavidad oral, maneja de manera diferente a los distintos tipos de fluidos. Y esto depende de la consistencia que tienen. Si el alimento tiene una alta viscosidad, la boca instintivamente, estamos en esta zona, fíjense acá está la gráfica que responde a los 1000 poas, y acá a un centipoas, cuando entonces el ser humano, digamos, tiene en su cavidad oral alimentos de alta viscosidad, va a aplicar mayor fuerza. Estamos en esta zona de la curva. Entonces, y esa fuerza es mayor cuanto mayor es la viscosidad. Pero en esa zona la velocidad de deformación que hace con la boca, digamos, entre la lengua y el paladar, es baja. Fíjense que estamos en zonas de gradientes bajos, ¿sí? Por el contrario, cuando los alimentos tienen baja viscosidad, fíjense que estamos en la zona de los centipoas, de un centipoas, cuando esos alimentos tienen baja viscosidad, lo que se hace es aplicar una fuerza mínima. Fíjense que esta fuerza es menor que esta fuerza que está acá, que está graficado en el eje de la Y. Y lo que hace el organismo es aumentar la velocidad de deformación entre la lengua y el paladar. O sea, nuestro cuerpo maneja de manera diferente un alimento que tiene consistencia más firme, o sea, un alimento de mayor consistencia, es decir, que tiene mayor viscosidad, frente a un alimento que tiene menos consistencia. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo este estudio que realizaron estos dos investigadores? Establecieron una región eh, que puede ser utilizada por otros investigadores en otro tipo de alimentos, que de tal manera, conociendo cómo se comporta la muestra en un reograma, o sea, en una medida objetiva, yo tengo, por ejemplo, desarrollo una sopa crema. Si yo conozco cómo es el reograma de esa muestra, o sea, hice el estudio de la viscosidad, ¿sí? Yo voy a poder saber, sin realizar una evaluación sensorial, cómo el individuo lo va a poder percibir cuando lo consuma. Entonces, este dato es muy interesante, porque si nosotros estamos desarrollando un alimento y, por ejemplo, decidimos cambiar uno de los ingredientes de la formulación, y ese cambio altera, ¿sí?, el reograma, o sea, la curva de viscosidad, por así llamarla, utilizando esa curva de Sherman y Sherman, podemos llegar a predecir si el individuo o el consumidor va a ser capaz de detectar ese cambio y si va a percibir a ese cambio, a ese producto que cambió, como un producto más viscoso o menos viscoso. ¿Por qué eso? Porque yo puedo reproducir un cambio en la formulación. Vamos para atrás. Yo puedo producir un cambio en la formulación, pero si ese cambio en la formulación me produce un cambio en la viscosidad que está fuera de la zona que es capaz de percibir el individuo no lo va a percibir, ¿sí? Mientras que si yo hago un cambio en la formulación que me introduce un cambio
en la viscosidad y en la consistencia, en la zona que el individuo es capaz de percibir, entonces ese cambio de la formulación va a ser percibido. Entonces, la textura es la resultante de las sensaciones que se van a producir durante la ingestión del alimento. Las características de ese alimento van a actuar como estímulos para los distintos sensores. Dentro de los sensores nosotros ya mencionamos los sensores visuales, porque nosotros podemos ver en un primer momento si el alimento, cómo se mueve el alimento dentro de un vaso o de una taza. Va a depender de sensores táctiles, porque lo podemos tocar y lo podemos también percibir táctilmente en la boca, y también auditivos. Piensen que de cuando uno consume un alimento crocante, siente la crocanticidad, digamos, siente que es crujiente. ¿Mm? Y la lengua, el epitelio y los músculos bucales también perciben todos estos estímulos táctiles. Entonces, en el caso de los alimentos fluidos, es importante tener en cuenta que la mayoría de los alimentos son no newtonianos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos desarrollando un producto y que si nosotros queremos saber si esos cambios de fórmula van a ser percibidos por el consumidor, si nosotros hacemos evaluación objetiva de la viscosidad utilizando un equipo, tengo que trabajar en el rango de gradientes de velocidad, ¿m? Que son aquellos que se verifican durante el proceso de ingestión del alimento. O sea, en la manipulación y en la boca. Porque si no el consumidor, o sea, si no esa medida de la viscosidad, no me va a decir nada. ¿Sí? Ahora, para tratar de entender esto que estoy diciendo, que quizás no es fácil de comprender en un primer momento, vamos a avanzar con el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, yo les pedí a ustedes que tuvieran disponibles muestras que podían ser de miel, leche condensada, ketchup y mayonesa, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros o qué hacíamos nosotros con este trabajo práctico? Nosotros comprábamos estos materiales, le medíamos la viscosidad con un equipo. Eso habitualmente ustedes no lo veían porque la medición se hacía en el Instituto de Tecnología de Alimentos, y luego nosotros llevábamos esos materiales y les pedíamos a ustedes que los evaluaran. ¿Cómo hacíamos la evaluación? Bueno, buscábamos vasitos descartables, cucharitas, y les servíamos a ustedes estos distintos productos. Y les pedíamos que los revolvieran, ¿sí? Y que subjetivamente, o sea, como si ustedes fueran jueces, ordenaran estos productos de acuerdo a la consistencia aparente que tienen, ¿sí? Por otra parte, yo les conté que teniendo en cuenta que nosotros habíamos medido la viscosidad de cada uno de ellos en un gradiente de velocidad adecuado que se utiliza para cada tipo de productos, ¿sí? Bueno, hagan eso entonces. Hagan eso en sus casas, tomen los productos que tienen a mano, los que tengan, ¿sí? Aunque tengan dos, revuélvanlos en una tacita, pueden también llevárselos a la boca, porque esto en clase no lo hacíamos por una cuestión de higiene, pero ahora que están en sus casas, pueden tomarlo en su boca y ordénenlo en el sentido de cuál les parece que tiene más consistencia, a cuál les parece que tiene menos consistencia. Háganlo así, después yo les paso a mostrar cuáles son las curvas de viscosidad medidas con un equipo.
¿Agitamos a todos, profe? O sea, Sí, mezclamos. Ajá. no los mezclan, pone cada Ah, uno en una tacita, ¿sí? Tomen sí. una cucharita y revuélvanlo para que ustedes puedan decir, el ketchup o la mayonesa tiene más consistencia que tal, que tal otro producto. Y Ah, ordénenlos, por ejemplo, de mayor a menor. ok. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, al menos 5 de ustedes díganme qué orden les dio. Yo tenía miel y mayonesa nomás Ajá, y me dio como que la miel era menor que no, perdón, que la mayonesa era menor que la miel. ajá. Yo igual, profe, tenía lo mismo. Bueno, ¿qué otro? Profe, yo no tengo leche condensada, pero la más Sí, viscosa me quedó la miel, ajá, después la mayonesa y después ajá, la menos viscosa, el ketchup. ajá. Sí, a mí también, profe. Tenía ketchup y mayonesa y me quedó más viscosa mayonesa que ketchup. Bueno, ¿alguna otra? ¿Alguien tenía leche condensada? No, yo no tenía profe, pero No, me quedó igual que a las chicas el orden. Bueno, Yo no tenía, pero supongo que va después de la miel. claro, Yo supongo lo mismo. bueno. ¿Y alguien que te haya tenido mayonesa y ketchup y que haya comparado los dos? A A mí todos les dio no, profe. Me a dio No, como que la profe. mayonesa es más consistente la que el mayonesa que el ketchup. ketchup. Sí, Ajá. para mí sí. Bueno, ¿y lo degustaron? ¿Se lo llevaron a la boca? ¿O no Ay, es hora para...? no es No, estoy hora, tomando una leche, profe. es muy temprano para esto. Es muy temprano. Está. A ver, de los 50 que hay, otros que participen y que digan cómo les resultó. ¿La más consistente? Ajá. A mí me pareció al revés, como me pareció el ketchup más, más espeso que la mayonesa, pero puede ser que dependa de las marcas, eso también. Sí, sí, chicas, depende de todo, porque, a ver, lo que yo quiero que, la idea era, lo que les decía, medir y que todos evalúen lo mismo. Por eso en el trabajo práctico nosotros llevábamos las muestras y todos evaluaban lo mismo, ¿sí? Ahora, obviamente, cada uno tiene un producto diferente en sus casas
Y por ahí es importante que comparen entre ustedes, o sea, ustedes mismas con lo que tienen, ¿sí? Pero obviamente puede depender de la marca, pero aparte de eso, con un mismo producto evaluado por todos, cuando nosotros hacíamos esto mismo que estamos haciendo ahora, y lo hacíamos en clase, había diferencias, había bastantes diferencias, sobre todo en lo que era la ubicación de la miel, de la leche condensada y entre el ketchup y la mayonesa. Y estas diferencias que les decía, entre el mismo producto evaluado por un grupo grande de gente, digamos, estas diferencias son debidas justamente a que algunos de estos productos son newtonianos y otros no, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si estos productos son o no newtonianos? Tenemos que medirlos para ver tu comportamiento reológico. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes las medidas de la viscosidad, o sea, el reograma realizado para cada una de estas muestras en una temperatura determinada, que era 30 a 35 grados, y en el rango de gradiente de velocidad adecuado para poder medir. Y vamos a entre todos definir el modelo reológico que podría ajustar mejor, teniendo en cuenta la clase que vimos la semana pasada. Y luego vamos a comparar estos resultados de la evaluación objetiva con los resultados de la evaluación subjetiva, ¿sí? Bueno, fíjense, esta es la curva que podríamos obtener midiendo digamos, la viscosidad de la leche condensada. Fíjense que lo que se mide con el equipo es un valor de S, que multiplicándolo por unos factores que dependen del cabezal que se utilice para medir, nos da el valor de la fuerza de cizalla, ¿sí? Y la velocidad de rotación del equipo en rotaciones por minuto se transforman en gradiente de velocidad, multiplicándolo por unos factores, que igualmente dependen del cabezal que se utiliza para medir esta propiedad. Entonces, esto es lo que es el reograma y es una medida, digamos, objetiva de la viscosidad. ¿Qué es lo que vemos en este reograma? Vemos en la curva que va por arriba, ¿sí? Vemos que hay una caída del esfuerzo, de la respuesta, a medida que aumenta la velocidad de rotación, ¿sí? ¿Cómo se llamaban los alimentos que tenían este comportamiento? Que caía la fuerza en función de la velocidad con que se, digamos, deformaba el producto. Profe, ¿podés explicar de vuelta qué era el valor de S? Ese vos lo multiplicás por un factor y te da el tau, el T. Y las RPM las multiplicás por otro factor que dependen del cabezal que se use en el equipo y te da el valor del gradiente. Ah, bien. ¿Sí? Profe, ¿Eran los disculpe. pseudoplásticos? Pseudoplásticos, muy bien. A ver, esperen que hay dos personas que están pidiendo entrar. Ahí está. Bueno, este reograma, después volvemos sobre él. Si yo a esto lo grafico, ¿sí? Grafico esa tensión en función del gradiente de velocidad, era el SS multiplicado por un factor, las RPM multiplicadas por otro factor, si yo lo grafico, me voy a encontrar con esta curva. Y esta curva corresponde a lo que se conoce como fluido pseudoplástico, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa veo en este reograma? Mantengo constante la velocidad, el gradiente de velocidad, y lo que veo, espérenme por favor que tengo un inconveniente en mi domicilio, espérenme por favor.